Hola chicos, ¿cómo están? Soy Camila Pacheco de cuarto año del nivel secundario del ISAM y vamos a estar juntos compartiendo la escuela sabática número 11. El título de esta lección es Pescadores de Hombres y empieza contándonos la historia del arca de Noé. ¿Sí? Un arca grande con muchos animales, mucho olor y la familia de Noé. Mucho olor por los animales. Sabemos que el ambiente del arca no era muy agradable, ya por el olor de los animales, estar mucho tiempo viviendo ahí adentro. Había ventilación, entraba sol, sí, había todo lo necesario, pero de igual forma el olor de los animales estaba dentro. Si bien entraba un poco de sol, por lo que nosotros pensábamos, lo que leemos y demás, en el interior de ese barco, de esa arca, estaba oscuro. ¿Sí? Aunque el arca no sea el mejor lugar para estar, en ese momento, era un lugar seguro y era el mejor porque afuera había solamente agua. De igual manera, la iglesia puede ser un lugar donde puede haber una oscuridad temporal. Como sabemos en el arca, ese interior oscuro no iba a durar para siempre porque en algún momento ellos iban a poder salir y ese arca iba a poder otra vez tener luz cuando se abría la puerta. Pero en la iglesia puede pasar lo mismo, ¿no? Que tengamos una oscuridad temporal, ¿sí? Sin embargo, la iglesia de Dios constituye el único lugar en el mundo seguro en comparación con la oscuridad que hay alrededor nuestro. Vamos a leer una historia, ¿no es cierto?, en Juan, que el Evangelio de Juan nos cuenta él dos historias en realidad, separadas, pero que están unidas por una antraquia. ¿Qué quiere decir antraquia? En griego, esa palabra significa, permiso que lo voy a leer, un fuego basado en brasas. ¿Sí? Antraquia se encuentra solo dos veces en Juan cuando nos cuenta dos historias de Pedro. ¿Sí? Pedro, un seguidor de Dios, de Jesús. Vamos a Juan 18, del 16 al 27. Y acá Pedro hace la primera negación. Es cuando Pedro niega a Jesús. Y acá surge la primera antraquia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan detalla que hacía frío en ese momento, asociando la temperatura del aire con la condición de su corazón, la condición del corazón de Pedro. Vamos a leer el versículo 18 que dice así. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Que las personas que estaban ahí intentaban calentarse y que Pedro también intentaba calentarse. Este era el momento donde Pedro tendría que haber predicado, haber testificado de lo que Dios había hecho en su vida, pero en vez de hacer eso, prefirió tomar distancia. Un fuego de brasas también se menciona una segunda vez en Juan 21, del 3 al 19. Pedro fue llamado directamente por Jesús, ¿sí? Fue un discípulo llamado directamente por Jesús. Los incidentes relacionados con la pasión de Pedro hizo que él abandonara sus llamados, ¿sí? Porque Pedro había negado a Jesús no una vez, sino que 3 veces. Cuando Pedro abandona su llamado como un discípulo por Jesús, vuelve a la pasión que él tenía, que era ser pescador, pero no pescador de hombres, pescador de peces. Junto con Pedro, le siguieron todos sus amigos y se fueron a pescar. ¿Qué pasa en esta historia? Pedro y sus compañeros estuvieron toda la noche pescando y no pudieron pescar ni un solo pez. El reencuentro de Pedro y Jesús fue algo muy raro. En lugar de que Jesús le reproche lo que Pedro había hecho, que Jesús se enoje y le diga ¿por qué me negaste 3 veces? Jesús le da un consejo, ¿sí? Y ese consejo hace que Pedro pueda pescar 153 peces. Y algo que nos cuenta también esta historia es que a pesar de que pescaron tantos peces, la red no se rompió, ¿sí? El señor de los peces, el señor de la pesca, el señor de los pescadores de hombres,
y de toda la creación se reencuentra con sus discípulos. Al llegar a la orilla, los discípulos y Pedro comen peces y panes, ¿sí? Es como un recordatorio del milagro que Dios hizo con los panes y los peces que alimentaron a 5.000 personas y con los panes y los peces que alimentaron a las 4.000 personas. Era un recordatorio de aquel milagro y todos juntos pudieron comer. En pocas palabras, Jesús, que volvió con sus discípulos, dejó ver que sin él nada podían hacer y que sin él no iban a poder pescar ni peces ni tampoco iban a poder pescar almas. Cristo aparta a Pedro, cuenta la historia después, y que le hizo una pregunta 3 veces, que fue una por cada negación, ¿sí? Pedro lo negó 3 veces y el Señor le preguntó una pregunta 3 veces. Pedro se había equivocado y se sentía avergonzado por lo que él había hecho. Pero Cristo, tiernamente, como es Él, con todo su amor, le dice que otra vez vuelva, que vuelva a ser su discípulo, que vuelva a entregar su alma al Señor, que empiece a pastorear a su pueblo. Cristo concluye esta historia con la expresión sígueme. Al igual que Jesús, la iglesia está llena de Pedros, ¿sí? Está llena de Pedros que están desanimados, que se sienten avergonzados espiritualmente y que tienen un pasado lleno de dolor. La iglesia como cuerpo de Cristo está llena de discípulos débiles. Pero ¿qué pasa? Es a través del tiempo pasado con Jesús donde nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida. Podemos dejar de ser discípulos débiles y pasar a ser discípulos de Cristo, discípulos fuertes y confiados en el Señor. A veces hay Pedros que a menudo no pueden hacer nada bien, que piensan que no hacen nada bien, que no triunfan en la vida. Pero esa historia puede cambiar. Ya podemos dejar de ser Pedros sin sentido y empezar a ser Pedros que se entregan realmente a Cristo. Si Cristo pudo hacer milagros con los peces y pudo hacer milagros con la vida de Pedro, también puede hacer milagros con nosotros, con la iglesia y con las almas que están encaminadas al reino del Señor. Yo te quiero invitar que no solo te quedes con esta lección que acabamos de estudiar, que acabamos de repasar en realidad, sino que también podamos ponerlo en nuestra práctica. Que dejemos de ser Pedros, dejemos de correr por aquellas cosas que nos persiguen, sino que podamos enfrentar aquellos miedos, pero enfrentarlos tomados de la mano de Jesús. ¿Sí? Que podamos volver a ser discípulos de Jesús que van a caminar para poder llegar al reino con Él. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso sábado lleno de bendiciones.